¿Saben ustedes quién es uno de los personajes favoritos para ganar el Premio Nobel de la Paz de este año, según las casas de apuestas británicas? Carles Puigdemont, nada menos. Es el número 5 de la lista de favoritos. La verdad es que eso no nos extraña enormemente, teniendo en cuenta que el número 1 de la lista es Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. La verdad es que este tema nos lleva a un par de reflexiones. La primera, que los británicos hacen apuestas bastante curiosas y raras. Y la segunda, que el Premio Nobel de la Paz más vale que lleve cuidado con sus candidatos si no quiere perder el poco prestigio que le queda. De todos modos, no les extrañaría que la persona que haya presentado esa candidatura haya sido Quim Torra, que en los últimos tiempos se ha dedicado a escribir cartas en inglés a diversos personajes, al Papa Francisco, al presidente de los Estados Unidos, nada menos Donald Trump, a Pedro Sánchez, por supuesto, pero también a diversos líderes europeos pidiendo ayuda para su proceso separatista de Cataluña. Sorprendente. El caso es que, bueno, el tema de Cataluña nos sigue ocupando, sobre todo después de esa brillante intervención que ayer les mostramos de Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña, enarbolando una bandera española. Hoy es portada de casi todos los periódicos españoles. Hablaremos de ese asunto, pero también nos ocuparemos de los problemas que siguen teniendo los ministros cada vez más del gobierno de Pedro Sánchez. Ahora resulta, según publica OK Diario, que Isabel Cela, la ministra portavoz, también tiene un asuntillo, no haber declarado en su declaración patrimonial un chalet de 1,5 millones de euros que tiene en gananciales con su marido. Es, por tanto, una ministra más que se suma a la lista de los muchos ministros con problemas. Hablaremos también de Rodrigo Rato, que, como saben, tendrá que ingresar en prisión por el tema de las tarjetas Black de Bankia. Y, por cierto, hoy les presentaremos a una persona, todo un personaje en Ecuador, un hombre que lleva 51 años delante de las cámaras, todo un personaje en su país, todo un maestro del periodismo. Hoy nos acompaña don Alfonso Espinosa de los Monteros. De inmediato se lo presentamos aquí, en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los temas que esta noche nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También con nosotros el embajador Melitón Cardona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Ángel Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Javier, estar Buenas aquí. Noches. Buenas noches. Tenemos un invitado sorpresa para ustedes hoy. Si yo les pregunto, ¿cuál es la persona que lleva más tiempo delante de las cámaras de televisión? Ustedes me dirán, hombre, pues ¿cuánto tiempo lleva Matías Prats presentando telediarios? 27 años. ¿Y Ana Blanco? 28 años. ¿Y este hombre que está al frente de Saber y Ganar, Jordi Hurtado? Pues miren, lleva 21 años presentando Saber y Ganar y 33 años en la televisión. Bueno, pues hay alguien que le supera a todos ellos. Lleva 51 años al frente de las cámaras de televisión. Es todo un maestro del periodismo y se llama Alfonso Espinosa de los Monteros. Y esta noche nos acompaña aquí en Los Intocables. Don Alfonso Espinosa de los Monteros presenta la más larga carrera como presentador de noticias en el mundo. Desde Azteca, Guatemala, desde República Dominicana. Felicitaciones pues para nuestro colega ecuatoriano. Felicitaciones y que vengan muchos años más, Alfonso. Todavía nos quiere el público. Gracias. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, y muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es una oportunidad que no me esperaba. Vinimos de vacaciones aquí a este país tan hermoso como es España y de repente nos encontramos con la oportunidad de conoceros y de compartir pues estos minutos, estas conversaciones. Espero que mi presencia sea grata para el público en primer lugar y para ustedes también. Para nosotros es todo un honor. Puede que ustedes no lo sepan, pero en agosto de 2014, don Alfonso Espinosa de los Monteros ganó el premio Guinness de los récords. ¿Por qué? Porque resultó que por aquel entonces, hace 4 años, llevaba 47 años ininterrumpidamente presentando noticiarios y programas de entrevistas. Es un hombre realmente conocido en Ecuador, lleva muchísimo tiempo haciendo periodismo y le consideramos, sin duda, todo un maestro del periodismo. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Alfonso Espinosa de los Monteros es el anchor de noticias con más años al aire ininterrumpidamente. Así lo dio a conocer Guinness World Records. Don Alfonso, como lo llaman cálidamente sus colaboradores, inició su carrera como periodista y luego presentador de noticias el 1 de marzo de 1967, fecha de fundación del canal Ecuavisa, en el cual lleva colaborando continuamente 47 años y 83 días.
reconocidos hasta el 22 de marzo de 2014 por la Autoridad Universal en logro de récords. Este puesto lo ocupó anteriormente el presentador estadounidense Hal Fishman, quien se mantuvo en el área de noticias de la televisión en Los Ángeles sin interrupción del 20 de junio de 1960 hasta el 30 de julio de 2007, un total de 47 años. Desde entonces, Alfonso Espinosa ha sido parte del programa de noticias de Televistazo y actualmente es el vicepresidente de noticias de Ecoavisa. Esto le permitió ser testigo de la posesión de 14 presidentes, varios golpes de Estado y 2 dictaduras en el país. La única interrupción en su carrera fue en el año 1970, cuando durante la dictadura de José María Velasco Ibarra, la estación decidió salir del aire por un periodo de 3 meses. Don Alfonso, cuando usted empezó en Ecoavisa en 1967, ¿por algún momento le pasó por la mente que se convertiría en premio Guinness por estar medio siglo delante de las cámaras? No, la verdad no, ni siquiera se me pasaba por la mente que vaya a permanecer tantos años en la televisión, al punto de que en un momento dado estudié otra carrera, o sea, aparte de ser periodista, yo estudié administración, soy ingeniero comercial, porque pensaba que este no podía ser un trabajo para toda la vida. Decía, la gente se debe aburrir de uno y, bueno, las empresas de televisión buscan el cambio y la novedad todo el tiempo, ¿no? Pero no, pues en mi caso y ventajosamente el público me respondió con su confianza. Desde los primeros tiempos, desde las primeras dificultades incluso, porque empezamos en el año 67, pero ya en el 68 tuvimos problemas serios con el gobierno de entonces y eso fue muy oportuno para que la gente se colocara de nuestro lado y nos diera ese apoyo del que gozamos hasta ahora. Han pasado tantos gobiernos, tantas circunstancias en el país y seguimos permaneciendo, estamos allí. Y claro, de repente olvidé que yo eso de compartir con otras actividades no estaba para mí, que tenía que seguir aquí frente a la cámara y que tenía que informarle al público todos los días tratando de hacer el mejor trabajo posible. Ahora tendremos ocasión de repasar un poco esa historia, porque hay que reconocer, don Alfonso, que su itinerario no es solamente su historia personal, es la historia de un país, la historia del mundo y la historia de la televisión. Hace 3 años, cuando Ecoavisa celebraba su 48 aniversario, emitió un documental en el que justamente hacía ese paralelismo con la historia que habían vivido. Desde el Cerro del Carmen, faro del puerto de Guayaquil, transmite Canal 2. La historia de Ecoavisa se remonta a 1967, bajo la iniciativa y los esfuerzos de Javier Alvarado Roca. En marzo de ese año se pone al aire el primer noticiero producido en Guayaquil. Canal 2 se transforma así en la primera estación televisiva con carácter periodístico del país. Alfonso Espinosa de los Monteros nos cuenta cómo fueron esos días, el inicio de Televistazo. Teníamos equipos de filmación, una cámara que nos servía para cubrir las imágenes, no tenía sonido, teníamos que revelar la película, editarla en Moviola y después escribir un texto y narrarla, que es lo que hacía yo. En 1973 se convirtió en la primera estación televisiva del país en emitir imágenes a color, como lo recuerda Leonardo Ponce, quien estaba encargado del canal en Quito. En Sudamérica no había. México estaba recién cambiado a color, es decir, era una cosa, fuimos realmente los pioneros. Salimos con programación de México, con una telenovela de México que tuvo mucho éxito. Compatriotas. Y así Ecoavisa transmitió los principales hechos noticiosos del país. La primera campaña electoral televisada en 1968. Golpes de Estado. Para aplaudir a Jaime Aguilera. El regreso a la democracia. Pero a la vez, debido a la falta de garantías al ejercicio periodístico, durante la dictadura de José María Velasco Ibarra, tuvo que suspender sus emisiones por 3 meses. Mientras bajo el régimen de Guillermo Rodríguez Lara, Canal 8 de Quito fue clausurado. La historia del país se ha transmitido por 48 años a través de la pantalla de Ecoavisa. Momentos trascendentales de la política nacional, como debates presidenciales, procesos electorales y cambios de mando.
con periodistas que entregan todo por informar a la comunidad. María Isabel de Levet lo ha hecho por casi 35 años. Líder en la historia de la televisión ecuatoriana, no solamente por las innovaciones tecnológicas que ha ido incorporando a lo largo del tiempo, sino también por todo lo que ha hecho en la formación de generaciones de periodistas, de productores, de personas que saben hacer televisión. Pero el Canal del Cerro, como se lo conoce, también ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la producción nacional, con telenovelas, shows en vivo como Ecuador tiene talento y programas de investigación como Visión 360. Ecuavisa entró ya a la era de la alta definición y también se ha adaptado al internet y a las redes sociales. Es el medio de comunicación ecuatoriano con más seguidores en Twitter y Facebook. Pero el compromiso con la verdad y la ética es el mismo desde hace 48 años. Como han visto, Ecuavisa es la historia de un país, es la historia del mundo, es la historia de don Alfonso. Usted ha convivido con 14 presidentes de la República, con varios golpes de Estado, con 2 dictaduras. Vamos a repasar alguna de ellas, porque justamente la de Velasco Ibarra, un hombre que fue elegido democráticamente en 5 ocasiones y que en 2 de ellas se autoproclamó como dictador, fue el causante de que ustedes en 1970 estuvieran durante 3 meses sin emitir al aire su informativo, porque al gobierno no le gustó demasiado el modo en que ustedes abordaban un asuntillo del Banco Ecuatoriano de la Vivienda o algo por el estilo, ¿no? Sí, esa fue seguramente nuestra primera gran prueba como medio de comunicación. Nosotros basamos nuestro periodismo en la independencia, en el respeto a la pluralidad y, por supuesto, en el derecho a criticar lo que los gobiernos hacen, lo que el poder político hace, a nombre del pueblo, muchas veces cosas equivocadas. El presidente Velasco, en ese que fue su último gobierno de los 5 que tuvo, entró en ciertas dificultades cuando se declaró dictador primero y inmediatamente empezaron a surgir negociados muy extraños. Entonces, uno de estos negociados, efectivamente, un plan de viviendas, etcétera, fue denunciado por Ecuavisa y eso motivó que el presidente se incomodara, empezó a hablar indirectamente de nosotros. Velasco era un hombre pues de la vieja guardia, no tenía la agresividad de los políticos de ahora, pero no dejaba de criticarnos y por supuesto nos acosaban, nos mandaban vehículos militares. Les llegaron a acercar la emisora con carros militares. Exactamente. Entonces ya entendimos que las circunstancias no se daban. Y coincidió, esto fue octubre de 1970, coincidieron alguna serie de actos cívicos, eran muchos años de la independencia de Guayaquil, se celebraba el natalicio de Simón Bolívar, todo esto iba casi junto y se prepararon muchos actos grandes allí, pero esta posición del gobierno incomodó mucho, sobre todo a la ciudad de Guayaquil. Entonces fue allí cuando tuvimos que nosotros retirarnos del aire explicando que no se daban las condiciones para hacer un periodismo libre y democrático. Bueno, pero transcurrieron 3 meses, pero después el ministro de Gobierno de entonces nos visitó para decirnos que no podía estar Ecuavisa fuera del aire, que eso no solo le hace daño a Ecuavisa, sino le hace daño al gobierno, y por supuesto así era. Y prácticamente nos pidieron las disculpas del caso para que lo volvamos al aire, lo hicimos el mes de enero de 1971 y de allí pues no hemos interrumpido hasta la presente fecha. En la dictadura militar hubo un par de cierres también. Sí, bueno, las cosas podían empeorar cuando llegó el general Guillermo Rodríguez Lara. Él ganó el poder mediante un golpe de Estado en 1972 y también tuvo sus problemas cuando el Canal 2 de Guayaquil, de Ecuavisa, informó acerca de movimientos de tropas de las Fuerzas Armadas para sacarla del poder. Y eso le pareció que eran rumores infundados que no le gustaron. Así es, y permítame hacer un pequeño detalle. Un político activo había dicho en una ciudad pequeña, en un discurso, que el presidente Rodríguez Lara iba a retirarse del poder porque las Fuerzas Armadas tenían su reemplazante.
Nosotros transmitimos la declaración del político y agregamos allí una serie de datos y de rumores que surgieron a este respecto. Cuando yo terminé ese noticiero, me llamó el ministro de Gobierno, que era a la vez el comandante de Marina y después fue incluso el jefe del gobierno militar en la segunda etapa, y me dijo, usted ha dicho una mentira. Entonces le digo, no hemos dicho una mentira, en primer lugar no la he dicho yo, la dijo un político que él debe saber de dónde la tiene. Y le digo, hay una cantidad de rumores, le tengo que decir y le puedo precisar una serie de datos que le van a poner en, dijo, no me diga nada, pero esto no va a terminar bien. Le dije, asunto suyo. Pasó, de repente apareció una dotación militar dentro del canal y nos cerraron. Estuvimos cerrados por 8 días más o menos. Pero después nos reabrieron y volvió a la normalidad. Pero extrañamente, en 3 meses más o menos, el presidente Rodríguez Lara dejó el gobierno. Dejó el gobierno y lo sustituyó en triunvirato militar. O sea, tuvimos razón, no dijimos una mentira, pese a que todavía se trataba de datos que por supuesto el gobierno no quería corroborar. La verdad es que esa presión del gobierno contra ustedes soliviantó a toda la prensa. Hemos encontrado algún recorte de prensa de la época en la que vemos que todos los periódicos se pusieron de su lado exigiendo la reapertura de Canal 2. Así es. Así es. Bueno, la reacción fue grande en todo el país y también en el exterior. Y esos problemas generan una mala imagen para el país. Esto ya lo hemos vivido y lo vivimos mucho más en el gobierno anterior, que tuvo una actitud deliberadamente contraria a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Pero finalmente nos han respetado y allí seguimos. Pero bueno, las cosas podían empeorar porque aquellos gobiernos eran duros con la prensa, pero no tanto con la llegada de Rafael Correa al poder. Cuéntenos, don Alfonso, ¿cuáles han sido sus relaciones con Correa? Bueno, efectivamente había una gran diferencia. Las dictaduras tenían pues estos improntus y de repente tomaban la decisión y cerraban un poco brutalmente, mandando siempre una guarnición, una dotación militar, pero con Correa no. Con Correa era un punto de vista ideológico. Y él consideraba, como lo explicó, y a propósito, esto yo lo recojo en un libro de memorias que he publicado, en 2 libros de memorias, Correa tenía la visión de que los poderes fácticos son los que gobiernan los países. Decía, no cuenta el Ejecutivo, no cuenta el Legislativo, no hay Poder Judicial, no hay nada, Poder Electoral, nada. Lo que cuentan son los poderes fácticos. Lo dijo en una entrevista que concedió en Miami y mencionó en este orden la banca, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Y a todos nos puso en fila para irnos castigando, entre comillas, uno al otro. Entonces, con la prensa hubo muchos encuentros muy malos. Bueno, promulgó una ley de comunicación que aquí en España hubiéramos llamado Ley Mordaza, más de 1.500 expedientes, 850 multas millonarias. Ley Mordaza y la seguimos llamando porque la ley está vigente, pese a que el gobierno actual ya envió un proyecto de reformas. Porque es una ley totalmente, una herramienta política, no es una ley que defiende el derecho a la comunicación, la libertad de expresión. No, es un instrumento político para castigar, para perseguir, para acosar, para disminuir y restar credibilidad a los medios de comunicación. Esa fue la posición que asumió Correa y dentro de eso asumió una serie de cosas, una serie de mecanismos que resultaron muy incómodos para nosotros y muy desagradables para el público. Porque, por ejemplo, él interrumpía el gobierno, los noticieros que hacíamos, el noticiero mío, de repente entraba una cadena de televisión. Hay que recordar que por ley nosotros tenemos que darle espacios al gobierno, pero para que haga programas informativos, no programas propagandísticos, y peor, para hacer controversia política con nosotros mismos. Pero ¿qué ocurría? Que de repente
aparecía una imagen de la Secretaría de Comunicación y criticaban nuestros propios reportajes, incluso usando nuestras imágenes. Entonces eso se convirtió en un acoso terrible, que no... En Venezuela había algo parecido, pero en el Ecuador pues nunca habíamos vivido esto, ¿no? Los dictadores eran otra cosa, en el fondo eran inofensivos en comparación con este gobierno democrático, entre comillas. En cambio, a Rafael Correa le producía sarpullidos los medios de comunicación. Como usted ha recordado, fue en esta entrevista en la que llamó a los medios poderes fácticos. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación son un poder fáctico. Ellos lo decían, aquí en la portada, en el encabezado del diario más vendido del universo, decían la prensa, el cuarto poder, ya lo borraron por vergüenza. La gran pregunta, ¿cuál es el contrapoder de ese cuarto poder? Entonces, un instrumento para defendernos de los abusos de ese cuarto poder, ¿no? Fue la ley de medios. Ley de comunicación que empodera al ciudadano para defender sus derechos. Por eso quieren derogarla, para que sigan sin límite sus abusos. ¿Hubo más represión a la prensa en la época de Correa que con los dictadores anteriores? Represión y fuerte. Por ejemplo, el diario El Universo fue enjuiciado, él puso una demanda, exigió una indemnización de $80 millones y fue un juicio de lo más, ¿qué diría yo?, catastrófico, porque fue manipulado totalmente desde el gobierno. Los jueces hacían lo que querían y finalmente hubo una condena, aunque el juez muy generosamente bajó la indemnización de 80 millones a 40 millones, ¿no? Entonces, esto por supuesto causó una reacción tremenda a nivel nacional e internacional. Todos los medios apoyamos a El Universo y desde el exterior pues la cosa era muy fea y el gobierno iba quedando muy mal. Así es que en ese momento Correa decidió muy generosamente perdonar a diario El Universo. Hizo lo propio con una publicación, un libro que se llama El Gran Hermano, escrito por dos jóvenes periodistas que trabajaban para otro diario, Diario Expreso, pero que hicieron una denuncia sobre los contratos que el hermano del presidente tenía con el gobierno. Y afirmaban de que Correa prácticamente conocía eso. Bueno, él dijo que eso no es verdad, que él no conocía nada y por ese motivo igualmente les puso una demanda, $10 millones a dos jóvenes periodistas que vivían de un sueldo. Bueno, un castigo terrible, pero igualmente el país, el pueblo mismo se pronunció en contra de esto, en contra y se manifestó, y en todas las encuestas de opinión que se hacían, la gente se iba poniendo poco a poco a favor nuestro. Entonces también perdonó a los dos periodistas que escribieron El Gran Hermano. Y en estas estábamos siempre en una eterna polémica, en una eterna controversia, no le gustaban las críticas. Yo en mi noticiero hago un comentario, no lo hago todos los días, pero lo hago frecuentemente, criticando los hechos, criticando en positivo y en negativo. Los hechos se producen más que a las personas. Pero él rápidamente lo tomaba. Entonces, inmediatamente, el sábado, en su programa especial de 4 o 5 horas, se llamaba Sabatina, Enlaces de Sabatina, él nos decía todo, nos trataba de desmentir y nos insultaba. Bueno, a mí una vez me llegó a decir que era periodista pornográfico. ¿Por qué? Porque él organizó una entrevista, él, en el Palacio de Gobierno, donde estuvieron 3 periodistas. Y estaba de público un grupo de estudiantes jovencitos. Y les hizo decir una mala palabra. Entonces yo comenté y dije que eso no puede hacer un presidente de la República. ¿Y cómo puede ser que se obligue a decir una mala palabra, una palabra soez, una palabra fea, en un programa de televisión del presidente de la República y que se obliga a decir a estos chicos? Para mí eso es hacer pornografía. Al día siguiente me dijo que yo soy el periodista pornográfico. Bueno, así hubo 1000 hechos y 1000 cosas, muchas peleas. A mí me hicieron una campaña donde se me presentaba, le hacían decir a la gente, ¿no? Porque entrevistaban gente en la calle que yo ya era un hombre mayor y que debía retirarme del periodismo, pero esto lo hacían y hacían spots, hacían cuñas que las transmitían, anuncios
que los transmitían en los propios noticieros. Y nos mandaron a nosotros eso y nosotros nos negamos a pasar. No pasamos ese comercial y le pusimos inmediatamente una especie de demanda, no era demanda, sino más bien una argumentación, de que como me habían dicho que yo ya era mayor, entonces estaban haciendo discriminación por edad, lo cual es prohibido por la propia ley de comunicación y por todas las leyes. ¿Okay? Entonces, allí se justificó el que no pasáramos de esa manera y Correa pues salió a decir que no me han insultado, que no me han dicho nada, que me han dicho que soy viejo, pero eso no es mentira, que lo diga él. No sé qué. Y el secretario de Comunicación me llamó y me dijo, don Alfonso, quiero pedirle disculpas porque usted no se merece esto. Entonces le digo, ¿cómo me pide disculpas después de haberme dicho esto? Dice, le digo, me ha insultado ante todo el país. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que usted pretende? Entonces, bueno, dijo que no, que en compensación él iba a hacer una producción de televisión para hablar de mi carrera, etcétera. Y yo le dije, no, usted no puede hablar de mí ni bien ni mal. Eso yo no lo voy a consentir. Pero entonces dígame algo, porque yo quiero pedirle disculpas. Le dije, mándeme por escrito y yo voy a leer en su carta en el noticiero. Y así lo hice. Don Alfonso, han cambiado mucho las cosas. Muchas cosas de estas podría contar. Desde mayo de 2017, el presidente de Ecuador es Lenín Moreno. La verdad es que él, una de las primeras cosas que anunció es que iba a remodelar esa ley de comunicación para acabar con esa mordaza. Sí, la ley, él envió sus reformas al Congreso, está en el Congreso, la Asamblea que se llama ya, está en la Asamblea y él lo está tratando en la primera etapa en una comisión especial que ya presentó un primer informe para debate del Pleno. Pero la idea, como yo lo he sostenido públicamente, yo me opuse a esas reformas porque dije yo, esa ley no debe existir. Fue una ley concebida como herramienta política, no es una ley de comunicación. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en el Ecuador una ley instrumento político? Que ya la usó Correa y la seguirán usando los demás presidentes. Entonces, reformarla no basta. Debería anularse esa ley o botarla al tacho de basura, como dijo alguna vez un político de oposición, y que se elabore una verdadera ley. No nos oponemos, pero que se elabore, que se tome en cuenta también nuestras opiniones al respecto. Pero finalmente la reforma está en marcha y sí la han suavizado bastante, por decirlo de alguna manera. Pues aquí en España estamos al contrario, porque hace solamente unos días la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que la libertad de expresión no puede ampararlo todo y que a lo mejor habría que empezar a legislar para limitar justamente lo que publican los medios de comunicación. La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos, y como han dejado claros en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta en el marco de la Unión Europea habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto. El destrozo son, como decía antes, los derechos del otro, en algunos casos irreparables, porque los derechos que se sustancian sobre la base del honor, la imagen pública, la credibilidad de cada uno de nosotros no se restauran nunca cuando se destrozan. Fue Thomas Jefferson quien dijo que prefería periódicos sin gobierno que un gobierno sin periódicos y que también él dijo que justamente el precio de la democracia y de la libertad era la eterna vigilancia. ¿Qué le parece que en una democracia consolidada como España, en pleno siglo XXI, la vicepresidenta del gobierno haga esta amenaza de ley mordaza a los medios de comunicación? Bueno, yo tengo que rechazar ese tipo de expresiones porque no es verdad. No es verdad. Los medios de comunicación manejamos la libertad de expresión en términos de servicio al público. Si hay una tendencia política en el medio, si un periodista tiene ideas políticas, ¿por qué no las va a tener? Pero no somos activistas, no pertenecemos a tal o cual partido, no estamos contra el gobierno ni afectándole a nadie. Y si le afectamos, ya hay leyes, por lo menos en el Ecuador, leyes que garantizan el derecho a la réplica, que garantizan las correcciones, las respuestas, y son normas que las hemos cumplido desde antes de que existe esa ley, ¿no? Pero impedir que el juego de las opiniones deje de funcionar,
Eso significa pues que estamos atentando contra la democracia. Porque la democracia, primero que nada, es libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de expresión. Y tenemos que respetarnos unos a otros, aunque pensemos de manera distinta. Pero yo tengo la obligación de escuchar las opiniones de otro, aunque no esté de acuerdo con ellas. Ni la otra persona puede impedirme eso. Y eso no afecta ni siquiera a las relaciones personales. Yo en tantos años conozco a todos los políticos del Ecuador y la mayoría pues son amigos, o sea, personas que me conocen, me saludan familiarmente y todo lo demás. Y todos han estado descontentos en un momento dado con el trabajo de los medios, ¿no? Porque no hay un presidente que le guste la crítica. A nadie le gusta, al poder político no le gusta la crítica, pero tiene que aprender a tolerarlo, porque de la crítica sale la verdad. Y el presidente Moreno, el día que se posesionó, lo dijo. Dijo, para mí, los críticos son los que más me ayudarán a gobernar. Y así lo está haciendo y está respetando muy bien, y el país se tranquilizó, ya con eso se tranquilizó bastante, ¿no? Entonces, está mal lo que dice la señorita. No es que los medios están para ofender a las personas, para afectarlas en su honor, en su prestigio, en su credibilidad. No. Los medios hablamos de las personas en función informativa. Y tenemos que decir la verdad. Entonces yo creo en la lucha por la verdad, creo en la independencia de los periodistas y de los medios de comunicación y en el respeto a la pluralidad, a todas las ideas. Creo que ahí vamos perfeccionando la democracia en un debate continuo, porque la democracia sí tiene defectos, es decir, no es perfecta. Se va perfeccionando todos los días siempre y cuando haya debate. Y los medios somos los portavoces de ese debate. Yo he hecho muchos programas de opinión en diversas épocas, he entrevistado a muchos políticos, los he puesto cara a cara uno a otro y todos en definitiva han dicho su verdad. Y no hay problema, no ha pasado nada con ellos, no ha pasado nada con el país, por el contrario, hemos enriquecido nuestro pensamiento. Esa libertad de expresión que usted defiende, don Alfonso, está consagrada en la Constitución española, en el artículo 20, que pone como único límite los tribunales de justicia en cuanto a delitos que estén tipificados en nuestro Código Penal. Jesús Ángel, ¿qué te parece el debate acerca de la libertad de expresión que estamos teniendo? Pues hombre, lo primero de todo es decir que es un honor tener aquí a una institución de los medios de comunicación como don Alfonso, y que compartir la mesa con él, pues lógicamente yo creo que, hablando por el conjunto de los compañeros, pues nos llena un poco de felicidad, ¿no? Y tenerla aquí en España, y sobre todo que un hermano hispanoamericano pues sea el número uno dentro de los periodistas que más tiempo pues ha dado un informativo en una misma cadena durante prácticamente 51 años, ¿no? Permíteme agregar que eso es resultado de la confianza que el público me brinda. Y por eso tiene valor el récord Guinness y todo esto, porque está de por medio de la confianza del público. Sobre esa confianza se asienta mi credibilidad. ¿De dónde viene todo eso? De ejercer un periodismo ético, profesional, muy claro, como decía antes, en defensa siempre de la verdad. Pues yo creo que en defensa de la verdad, y ya respondiendo a tu pregunta, tener una vicepresidenta del gobierno español que dice que hay que poner límites a la libertad de expresión, que dice que hay que poner límites a la Constitución española, que hay que poner límites a la democracia para que no se pueda contar los desmanes de un gobierno que ha llegado al poder con la ayuda de los filoterroristas de la ETA, con la ayuda de los golpistas, con la ayuda de los sediciosos y de los neocomunistas, pues lógicamente denota que esa persona tiene un pensamiento totalitario en grado sumo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo es lo siguiente: es el gobierno que tenemos actualmente es un gobierno que primero ha querido saltarse el Senado, en el cual no tiene mayoría, rompiendo las reglas democráticas, no se lo han consentido. Es un gobierno que está de rodillas, casi colaborando con el golpe de Estado en Cataluña, y todo esto además aderezado con una banda de personajes siniestros
que no trabajarían en la mayoría de ellos ni reponedores en un supermercado. Claro que hay que coger y tapar la boca a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nadie tiene que saber que este gobierno es un gobierno mediocre y que atenta contra el conjunto de los españoles. Por eso esta señora pretende hacer leyes al estilo totalitario de Venezuela, al estilo totalitario como el señor Correa en Ecuador, de poner pues, a lo mejor sanciones como ponen en Cataluña, el famoso CAP, sanciones administrativas que no pasen por los jueces, porque eso es muy importante. Ellos lo que quieren utilizar es la administración pública, el derecho administrativo, para sancionar al conjunto de los periodistas, al conjunto de los medios, y de esa forma, pues, bueno, te ponen una multa de 10 millones de euros, como ha dicho ahora mismo el invitado, pues se te quitan las ganas de criticar a cualquier político, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer ellos, utilizar el derecho administrativo, el derecho que ellos pueden ejecutar directamente para saltarse el poder judicial, el cual, a pesar de que prácticamente lo dominan en casi todos los puntos, no lo dominan de todos y de alguna forma es una laguna de libertad. Por eso que tengamos una vicepresidenta del gobierno como la señora Calvo, Carmen ¿no? Calvo. La de Cabra, ¿no? Porque ella nació en Cabra, no que sea una cabra. Mira, disculpen que un poco me robe el programa. Por supuesto. Pero la verdad, con todo lo que escucho y más de estas declaraciones oficiales, uno se sorprende más que estas cosas estén ocurriendo en Europa, en países donde se supone que la cultura y la civilización está más avanzada. Y yo digo, ¿cómo se puede criticar, cómo se puede poner límites a los medios? Si ahora, con la nueva tecnología, cada persona es un medio de comunicación. Cada persona agarra su celular y por allí emite noticias, recibe, contesta, critica, etcétera. Entonces, ¿van a ponerle límites a eso también? ¿Qué vida es la que vamos a tener? No sé. Está claro que las nuevas tecnologías impiden que se ponga puertas al campo. Don Melitón, ¿qué le parece? Sí, no, yo estoy de acuerdo, no tengo nada que añadir, lo que ha dicho Jesús Ángel, efectivamente. Lo que pasa es que esta señora es una analfabeta funcional, ¿no? Que defiende en una tesis doctoral exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Es maravilloso. Es decir, defiende la interferencia del Ejecutivo en las cámaras legislativas y ella intenta saltarse al Senado con el peregrino argumento de que la representación de la voluntad popular está en el Parlamento, cuando la Constitución habla claramente de que está en el Parlamento y en el Senado. Esta señora, a su vez, dijo el otro día que llegará un momento en que se consagre la igualdad de hombre y mujer en la Constitución. Esta señora es profesora de Derecho Constitucional y no ha leído la Constitución, porque si la lee... Ya está en todas las constituciones eso. Bueno, pero si lee el artículo 14 verá que está prohibida la discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, ya está consagrada la igualdad. Bueno, consagrada no está, porque en España hay una ley, la ley de violencia de género, que discrimina a la mitad de la población, en la cual se pierde, digamos, la presunción de inocencia, está perdida gracias a esa ley, que es totalmente inconstitucional. Por lo tanto, en España no hay igualdad entre hombres y mujeres porque hay leyes que perjudican a la mitad de la población y precisamente no es la población femenina, es la población masculina. Pero el artículo 14 sigue vigente, quiero decir. Bueno, siguen vigentes tantos y no se cumplen. Otra cosa es la práctica. No, pero lo interesante es que esto revela, como alguien ha señalado, revela una intención totalitaria. Es decir, aquí no hay que engañarse. Aquí hay un frente popular en estos momentos, va a durar poco, afortunadamente, pero hay un frente popular. Y el frente popular, como es sabido, lo que pretende es imponer sus ideas sobre el resto de la población. Y creo que no van a tener tiempo de hacerlo, pero si pudieran, lo harían, como ya lo hicieron, como sabemos perfectamente, en el siglo pasado. Fran Simón.
Bueno, pues lo primero, uno se queda, cuando escucha al maestro, don Alfonso, pues uno se queda meditando y reflexionando sobre varias cosas. Lo primero, la cantidad de preguntas que le haría, ¿no? De todos los años, pues qué noticias o no son las mejores que ha dado y las peores, pero sí que es verdad que me quedo muy preocupado porque ha descrito exactamente lo que Podemos quiere hacer con la sociedad española, que es lo que el presidente de su país dijo en la entrevista que hemos visto, ¿verdad? Entonces, bueno, al final es cercenar la libertad de expresión usando los medios de comunicación, y eso lo veo cada día, y se demuestra en las palabras de la ministra, ¿no? Entonces, pues lo veo con cierta preocupación, porque al final es una experiencia que ya han vivido determinados países y que veo que se está implantando en nuestro país. Es decir, al final el uso usan la democracia para generar una dictadura y mandar sobre todo ahora ya los medios de comunicación, la libertad de expresión, y me preocupa bastante poder llegar a ver y a describir las escenas que don Alfonso nos ha contado que pasan allí. Pues bueno, que de repente te metan te quiten la señal de un medio de comunicación, o como decís, ¿no? Vayas a la cárcel, bueno, no a la cárcel, o que te pongan una multa tan impresionante que digas, bueno, pues dejo de hablar, ¿no? Que casi, o que te obliguen a cerrar un medio de comunicación. O que te obliguen a cerrar medios de comunicación. Pues como ha pasado en Venezuela, donde así se ha aplicado una ley mordaza que ha limitado todos los medios libres. Exacto, Javier, y al final dices, bueno, ¿qué tienden esta gente? A usar la democracia, con perdón, para prostituir la democracia, llevarnos al pensamiento único, porque el que piensa diferente vamos a ir a por él. Eso me parece peligrosísimo. Pero a mí me da a veces un poco de risa escuchar estas declaraciones políticas, porque a los políticos les encantan los medios de comunicación cuando están en campaña. Pero cuando llegan al poder, ahí hay que parar a los medios. Todo esto prueba la posición injusta de estas personas, ¿no? En 51 años, don Alfonso, delante de las cámaras, cuéntenos, ¿cuál ha sido el momento más amargo, la noticia más dura que ha tenido que transmitir? Bueno, en 51 años han pasado muchas cosas en el Ecuador que nos han dado momentos amargos, difíciles, y en los cuales, pues, como periodistas y como medios de comunicación, tuvimos que actuar, poner la cara, buscar fortalecer el concepto de país, el concepto nacional. Por ejemplo, tuvimos 2 guerras con Perú, en el año 81 y en el año 95. Tuvimos 2 guerras y allí pues hubo muchos problemas y dificultades para poder informar de eso. Pero los medios, sin que nadie nos pida, nadie nos pidió. En el 81, a mí, el presidente Roldós, me pidió que yo me haga cargo de la información oficial, y le dije, no, Jaime, no se puede, porque la información no es mía, la información no es exclusiva, la información es de todos. Abre las puertas para que la gente opine. Es que tengo recelo de que vaya a haber un poco de, no sé, que hablen demasiado, etc. Le digo, confía en la responsabilidad de los medios, no pasará nada. Y efectivamente así ocurrió. En el 95, por ejemplo, yo tuve ahí una experiencia personal que fue difícil para mí, porque transmitíamos todo, lo del lado peruano y lo del lado ecuatoriano, ¿no? Todos, obviamente, con sentimiento de patria, defendiendo lo nuestro, pero no podíamos desconocer lo que pasaba del lado de Perú. La disputa militar se hizo en un sitio que es de la cordillera del Cóndor, donde está el río Cenepa, y allí hay un puntito chiquito que se llama Tihuinza, donde estaba un destacamento militar ecuatoriano. Entonces ahí se centró la pelea porque los militares peruanos querían llegar a este punto Tihuinza, que era, para los ecuatorianos, era como el símbolo de la soberanía en ese momento. Una noche, de repente, le oigo yo al presidente Fujimori decir que las Fuerzas Armadas peruanas habían tomado Tihuinza y que la guerra estaba ganada. Claro, a todos nos hizo sentir muy mal. Pero yo dije, bueno, esta es la noticia, y la difundí. Puse la declaración del presidente peruano en video, salió.
Y inmediatamente empecé a buscar respuestas del lado ecuatoriano. Llamé al jefe del Comando Conjunto Militar, que era un general Vallas, a quien yo conocía, y le digo, Fujimori acaba de decir esto. Y él me dice, no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No, no es verdad, créete que no es verdad. Entonces le digo, pero eso no puede ser, pues le tenemos que desmentir. No, dice, yo estoy prohibido de hablar, pero habla con el presidente de la República que de alguna manera desmienta. Le digo, no, hay que desmentir de otra manera. Tenemos que ir mañana a Tiwinza y demostrar que aquí está la bandera ecuatoriana. Le llamé al presidente, que era el arquitecto Durán Ballén, y le planteé el asunto. Y me dijo, claro, está bien. Me dijo, hable con el coronel Molina para que él organice el viaje. Hablé con él, me dice, no te preocupes, ya está organizado el viaje, te espero mañana a las 6 de la mañana en el terminal aéreo del ejército. Bueno, cuando yo fui habían como 60 periodistas ahí y todos querían ir, por supuesto, y fuimos. Pero para llegar a Tiwinza, que está en la selva amazónica, no era fácil llegar en un solo vuelo. Había que llegar a un punto que se llama Macas, ahí tomar un avión chiquitito e irnos para allá. Llegamos ahí, finalmente, no podíamos entrar todos en un helicóptero, que era lo único que nos podía llevar allá. Nos tocó correr en la selva, en el lodo y en terreno minado, como unos 6 kilómetros. Pero llegamos allá, izamos la bandera del Ecuador con los soldados que estaban presentes, y yo tuve el cuidado de llevarme a una periodista peruana. Una periodista peruana que vino a Quito a pedir el apoyo a Ecuavisa. ¿Por qué? Porque del lado peruano era muy difícil llegar a ese sitio. Vino ella, y yo le dije, yo te voy a ayudar y tú vas a llegar a Tiwinza. Fue, ella efectivamente vio, le digo, ¿tú sabes las coordenadas de Tiwinza? Sí, me dice tales y tales y tales. Ok. Le llamé a un oficial y le dije, ¿usted tiene un GPS? Claro, me dice. Pusimos y las coordenadas eran esas. Entonces le digo, mira, esto es territorio ecuatoriano, no es territorio peruano, pero así lo tienes que informar mañana mismo en Perú. Y se armó un gran escándalo, porque Fujimori echó a 2 generales que le habían mentido, y en fin, hubo problemas. Pero pruebas como esas hemos vivido muchas en el Ecuador. Don Alfonso, a lo largo de tantos años frente a las cámaras, después de haber vivido varios golpes de Estado, 2 dictaduras, el cierre de su informativo por presiones gubernativas e incluso haber visto la emisora rodeada por carros militares, ¿en algún momento ha sentido miedo de ejercer su profesión libremente? Sí, el miedo es una emoción natural y hay que admitirla si es que uno está en esa situación. Pero evitar el miedo es imposible, pero controlar el miedo sí es posible. Entonces uno tiene que ponerse firme y claro y con toda la integridad controlar ese miedo y seguir adelante con el trabajo que está haciendo. Y yo felizmente, como decía, he contado siempre con el respaldo del público y eso me ha fortalecido mucho en los momentos más difíciles. Alfonso Espinosa de los Monteros es un pionero. Él ha ganado el premio Guinness de los Récords por ser el presentador de televisión que más años ha pasado frente a las cámaras, informando en directo, en noticiarios y en programas de entrevistas. Pero no solo eso, es pionero también en otras cosas, que a lo mejor nos confiesa. ¿Ustedes saben que él fue el primer hombre que protagonizó el primer beso televisado en Ecuador? ¿Recuerda usted esa fotografía? Está besando a Toti Rodríguez en Cartas de Amor. Fue el primer beso que se vio en la televisión ecuatoriana. Sí, sí. Bueno, a mí me río un poco porque la gente no se olvida de este detalle, ¿no? No se olvida. Forma parte de su currículum. En las entrevistas me preguntan siempre del famoso primer beso televisado que hubo en el Ecuador. Eso es del año 68. ¿Qué ocurrió? El canal nuestro era pequeño, era un pequeño tallercito donde todos tratábamos de hacer de todo. Y yo tenía un amigo de origen español, Alberto Borges, nacido en San Sebastián, que era loco por el cine. Entonces, él me decía, hagamos cine
en la pantalla chica. Le digo, hagamos. No teníamos ni mucho recurso ni mucha técnica, pero montamos este programa que se llamaba Cartas de Amor, que era un programa de alguna historia romántica, un unitario, 1 hora, ¿no? Unitario se transmitía los días miércoles. Aprovechamos que Totti regresaba de París después de haber actuado en el cine y tenía mucho éxito allá, y el Canal la contrató y yo fui su galán. ¿Por qué? Por voluntad de mi amigo. Le digo, oye, yo no soy actor. No, pero tú tienes todo el empaque, tú vas a salir ahí, no te preocupes. Y bueno, nos dedicamos a eso también, aparte de dar noticias y todo, porque éramos poquitos y nos dábamos el gusto de improvisar. Era una televisión hecha con las manos. Entonces ahí pues hicimos esa historia que es la historia de un psicólogo que se enamora de su paciente. Totti era la paciente, yo era el psicólogo, y bueno, me enamoraba de ella. Fue una tonterita, pero una experiencia bonita finalmente, ¿no? Alfonso Espinosa de los Monteros, pionero besando en la televisión ecuatoriana, pionero ante las cámaras, premio Guinness de los récords por haber sido el anchorman, el presentador de noticiarios que más años ha pasado frente a las cámaras. Lleva ya 51. Y también, Javier, nosotros, no solo yo, en Ecuavisa fuimos pioneros del periodismo televisado, porque los 2 canales que existieron antes no hacían periodismo. Se limitaban a leer los periódicos. Leían los periódicos. En el programa de noticias leían un periódico, aparecía un presentador con el periódico aquí. Entonces nosotros no, desde el primer día, contratando asesoría internacional y todo, montamos un programa donde había reporteros, no teníamos los equipos portátiles que ahora tenemos, el videotape portátil no existía, la editora no la conocíamos, hacíamos todo con película, pero de esa manera pues nació el periodismo televisado, teníamos la noticia fresca, consultábamos a las fuentes y en lugar de que nosotros leamos el periódico nos copiaba a nosotros. Entonces cambió. Eso fue Ecuavisa en aquellos tiempos. Historia viva del periodismo televisado. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, ha sido un honor y un placer para nosotros que nos acompañara esta noche. Gracias. Le invitamos a que permanezca en nuestra mesa. Por supuesto. No le forzaremos a opinar de temas de España si no lo considera oportuno, hasta el límite donde usted quiera, pero le invitamos a que nos acompañe. Sobre todo por respeto al público español. Alfonso Espinosa de los Monteros, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque un día más tenemos que hablar de ese delirio separatista en Cataluña. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71.
España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.